¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy, bueno, se acaba de publicar un estudio de opinión pública nacional, urbano y rural de CPI que cubre el trabajo de campo entre el 28 de junio y 2 de julio. Es una muestra además bastante amplia de 1.200 personas que arroja o confirma, ¿no?, la tendencia de la popularidad decreciente de Pedro Castillo. Es el 75% del total que desaprueba su gestión y el 19.5% la prueba, lo cual llama la atención de todas maneras, pero precisamente vamos a hacer un esfuerzo para entender estos porcentajes con Omar Castro, gerente general de CPI, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Omar? Gracias por estar con nosotros hoy. Hola Enrique, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Impresiona, yo decía ahora en una columna que ese 20% casi de aprobación por Castillo se dispara a un poco más de 35% en la Sierra Centro y Sur. Y eso en buena medida uno diría probablemente explica en fin, ese 20% que a muchos sorprende precisamente, ¿no?, por las señales pues bastante complicadas que da este gobierno. Pero claro, esos han sido bastiones importantísimos en la votación de Castillo, ¿no? O sea, se acercaban al 85, al 87% de votación en la segunda vuelta. Es decir, aunque comparativamente sea relativamente alto frente a los otros números, estamos viendo igual una caída incluso en sus bastiones. Correcto, Enrique. A ver, efectivamente este 35.3 en la zona sur del país, ¿no? Sigue siendo finalmente el número que hace que el presidente se mantenga en el total, pero en un 20%. Pero recordemos que fue en la zona sur del país donde el presidente en la segunda vuelta logra una ventaja muy grande que finalmente le permite ganar por estrecho margen en la segunda vuelta a Keiko Fujimori, y que en los primeros meses de gestión este número doblaba la aprobación a la gestión del presidente, dio un respaldo muy grande. Entonces, de todas maneras, si bien es cierto, es el número más alto en aprobación, termina siendo menos de la mitad de lo que tuvo en algún momento el presidente como apoyo a la gestión. Entonces, estamos viendo de que ya le está afectando en el interior del país y sobre todo en aquel bastión, aquella parte del país que lo apoyó tanto, que lo apoyó durante tantos meses. Ya se está sintiendo también una desaprobación clara a la gestión, ¿no? Ahora, ese 7.4% apenas de aprobación en Lima y Callao lo complica muchísimo, ¿no? En fin, no tengo en la cabeza la comparación con otros presidentes a estas alturas, pero 7.4% ya estás cayendo, bueno, ya estás en el monodígito, que en su momento tanto le preocupó a Alejandro Toledo. Claro, acá estamos hablando solamente de Lima y Callao, pero para un presidente que lleva 11 meses en el cargo es algo prácticamente inédito, ¿no? El rechazo es, pero muy mayoritario. En Lima eso siempre ha sido muy fuerte, ¿no? Empezó con una aprobación de no más del 25% en Lima, en su mejor momento, me parece. Llegó a los 25, casi 25 puntos, y bueno, ya cada vez ha caído más con los meses, y estamos hablando de 7.4 ahora, un número muy bajo en realidad de aprobación, una desaprobación que bordea el 86%, altísima en realidad, pero vuelvo a enfocar, Enrique, mucho más en ponerle el foco a la desaprobación y aprobación en el interior del país, En el porque interior. Lima siempre había sido adversa, Enrique. Lima le ha ¿Qué sido... otras novedades destacarías en el interior? Bueno, los jóvenes, no sé si tienes los cuadros a la mano, Sí, pero la los tenemos acá. desaprobación, pero la desaprobación de los jóvenes cada vez es más grande. 13.4%, ¿no? Bueno, claro, exacto, Ya, 76.1% de desaprobación. 76.1 de desaprobación, siempre ha sido más grande, más alta, perdón, que en las personas de mayores de 40 años. Entonces, en los jóvenes hay están criticando en realidad, están no aprobando la gestión, desaprobándola, pero claro, nos preguntamos todos por qué no acuden a las marchas, por qué no participan en estas movilizaciones. Y hay como una espera en la juventud hoy día, ¿no? O sea, no estamos viendo esas marchas multitudinarias que salieron en noviembre del 2020 contra el gobierno de Merino, contra De el Merino. Congreso también, ¿no?
Y lo único que hemos visto, Enrique, en los últimos tiempos no han sido el apoyo mayoritario que se ha esperado, quizás en algún momento, por tanta irregularidad y cuestionamiento que existe en la gestión del presidente, en estas marchas que se convocan cada 15 días y que vemos que cada vez son menos numerosas. Solo una, recordarás, la del 5 de abril, Sí. que fue lo más parecido a la de noviembre del 2020, cuando el presidente decidió que otra vez nos quedáramos en las casas y la población no hizo caso y salió mayoritariamente a las calles sin que nadie los convocara, sin que no existiesen estos líderes de opinión que convocaran a salir a las calles. Entonces, creo que ahí hay que ver el número de los jóvenes, hay que ver ese creciente número de desaprobación de la juventud por la situación económica, por la falta de oportunidades que cada vez es creciente y que creo que va a terminar siendo no solo la gota que derrama el vaso para el Ejecutivo, sino para el Ejecutivo y el Legislativo, por los niveles de aprobación que tiene hoy el Congreso. El Congreso está peor, en realidad. O sea, claro, y eso en parte es un aliado para el Ejecutivo, esa impopularidad del Congreso que llega al 86 y pico, 86.4%, si no estoy mal. Y hay una... La más alta, porque tú sabes bien, Enrique, de que normalmente los congresos sí son impopulares, ¿no? Pero los números que siempre han bordeado a la desaprobación han ido entre el 60 y el 70%. Ahora estamos hablando de un 86.5%. Sí, 90% de desaprobación. Es un número que nunca antes se ha visto y que, como bien dices tú, Enrique, es uno de los elementos que ayudan o favorecen a que la tempestad, entre comillas, no sea tan grande. Es una especie de suma cero, ¿no? Es una especie de suma cero finalmente, ¿no? Así es. Y que también lo ayudó en todos estos meses en los cuales estaba sobre la mesa el tema de la vacancia, porque la población, finalmente, había un porcentaje importante de gente que quería que lo vaque, pero cuando comenzaron a hacerse las marchas, proponiendo esto, buscando el respaldo, no se plegaba a eso, porque la pregunta era muy sencilla. Ok, se va a Castillo, ¿y cuál es el siguiente paso, Enrique? ¿Qué viene después? O sea, no va a continuar la vicepresidenta Boluarte. ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Quién se va a hacer cargo de los destinos? El Congreso. Entonces, un Congreso con 80 y tantos % de desaprobación, como que mucha legitimidad tampoco existe ahí. Muy delicado. Yo decía que el Congreso va a tener que hilar muy fino con estos números, porque si bien, a ver, si bien todavía no estamos en un proceso de una vacancia a la vuelta de la esquina, pero nos estamos encaminando, o sea, a una destitución, o una vacancia, una suspensión, incluso como la que se está hablando, con un Congreso con esos números y que además la población lo responsabiliza prácticamente en igual medida, ¿no? Un 49.2% me parece, dice que ellos son los responsables, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, responsables compartidos, ¿no? de la actual crisis. Y luego, si tienes que... Crisis económica. De la crisis económica. Ojo con eso. O sea, cuando aparentemente, discúlpame que haga un paréntesis ahí, cuando aparentemente la crisis económica es una responsabilidad total del Ejecutivo, eso es lo que se ha venido diciendo, ¿no? Lo que está diciendo la población en estos resultados es, ¿no? Nosotros hemos esperado más del Legislativo también. O sea, sabemos que hay una inacción, hasta una torpeza por parte del Ejecutivo en nombrar ministros, más de 50 ministros en estos 11 meses, la barbaridad. ¿No? Pero en ese momento se ha esperado acciones concretas de parte del Legislativo y no las hemos encontrado. Por eso la población culpa a ambos, casi el 50% del país responsabiliza a ambos por igual, pero hay un 26.8% que solo responsabiliza al Congreso y un 19.6% que solo responsabiliza al Eso es impresionante, o sea que más gente responsabiliza por la crisis económica al Congreso que al Ejecutivo. Debería preocuparle pues sobremanera, o sea, la lectura de estos números. La desaprobación entre las bancadas es generalizada. El 81.4% desaprueba la bancada de Perú Libre, ¿no? El señor Cerrón, que es un gallo que se pasea por todas partes haciendo gala de su poder, resulta que es la bancada más desaprobada entre, bueno, grandes desaprobaciones. Impresionante, y claro, también todas las bancadas tienen por encima del 60% de desaprobación, como verás ahí, todas, ¿no? Y en segundo lugar, la de Alianza para el Progreso del señor César Acuña, que hoy es el llamado por un acuerdo entre los congresistas a asumir, bueno, que tiene el derecho de asumir la mesa directiva por ese acuerdo. Me toca a mí, efectivamente, ¿no? Ahora, otro punto que me parece, sí. La segunda bancada.
Me parece fundamental otro punto en la pregunta 7, cuando se dice si están de acuerdo o en desacuerdo con el archivamiento de la denuncia en contra de Manuel Merino por las muertes de Niti Sotelo y Brian Pintado. El 76.8% está en desacuerdo y el 15.4% apenas está de acuerdo. Es decir, el Congreso, además, o una mayoría del Congreso, está poniendo sus huevos en una canasta que la gente tampoco quiere, ¿no? O sea, buena parte de la tensión en el Congreso, yo interpreto, ¿no? Es una suerte de intento de reivindicación de la figura del señor Merino, y esto te recuerda que eso está completamente desencaminado frente a la sintonía con la población. Y no solo, si te das cuenta, los números de la población que dice estar en desacuerdo son exactamente los mismos en Lima y en el interior del país. O sea, ahí no existe una diferencia, no existe, es unánime en realidad el desacuerdo. En Lima un 77.2 está en desacuerdo y en el interior del país el 76.6. Ese es uno de los elementos y una de las causas por las cuales solemos decir que el Congreso está totalmente desintonizado en realidad de la realidad nacional y de los reales problemas o de lo que realmente quiere la población, ¿no? Hablar, por ejemplo, Enrique, de la bicameralidad, ¿no? El querer cambiar, cuando en el 2018 hemos tenido un referéndum, ¿no? Donde votaron 17 millones de peruanos, 14 millones de peruanos dijeron no a la bicameralidad, solo 1.5 millones de peruanos dijeron que sí, y ahora querer no solo implementar la bicameralidad, sino también hablar de la reelección de cierta cámara, ¿no? Es estar de espaldas en realidad lo que la gente quiere y pide. Insisto, por eso que el Congreso va a tener que hacer una lectura bastante fina de estos números. Y lo último que me impacta también es el incremento de los precios de alimentos. Es como lo más negativo, preocupante de este gobierno. O sea, 24.2% lo señala como eso. Ya sabemos, como dice, que el presidente, ¿no? Que esto tiene que ver con factores internacionales, pero de hecho la lectura de la población es que esta crisis internacional está siendo mal gestionada. Sería bueno en algún momento probablemente hacer una comparación, ¿no? Si es que en otras encuestas de países vecinos la percepción es así de crítica con el gobierno. Y claro, razones que están por encima del 10% son: no tiene capacidad para gobernar el país, 18.4%, no hace nada por el país, mala gestión, 13.6%, y la corrupción, que uno en algún momento se hubiera imaginado que estaba más alta, pero igual está en 11.4%. Es decir, la ciudadanía comienza a identificar muy nítidamente las razones por las cuales desaprueba la gestión del gobierno. Sí, es correcto. Recordarás que antes, en un primer lugar estaba la corrupción, la inseguridad, en el momento de la pandemia era la salud, ¿no? Y ahora es el incremento de los precios, el alza de los precios en los hogares peruanos, lo que está afectando y lo que ve la población como el principal problema en el país de esta gestión, de la gestión del presidente Castillo. Creo que no todos quizás, Enrique, entiendan de que también el origen de este problema pueda deberse a factores externos, ¿no? Pero sí se espera acciones mucho más claras, mucho más concretas de parte del Ejecutivo para poder enfrentar la crisis económica. Bueno, vamos a ver efectivamente cómo es ese procesamiento. En lo personal, creo que no sé si el Ejecutivo sepa leer estos números, pero el Congreso tiene que hacer de todas maneras un trabajo bien introspectivo para poder entender esa gigantesca desaprobación a su gestión. Para terminar, yo recordaba algunas cifras de popularidad de Martín Vizcarra, que por supuesto ya sabemos en qué terminó, pero en ese momento, el momento que lo vacan, Vizcarra era un parlamentario, un presidente muy popular. De ninguna manera, ¿no? De ninguna manera vemos que Castillo, más allá de la impopularidad del Congreso, tenga una base social que, por ejemplo, ¿no? Lo vaya a apoyar de manera expresa, ¿no? Es correcto, Enrique. Cuando se fue el presidente Martín Vizcarra, cuando lo vacaron, la popularidad del presidente era muy alta, la aprobación estaba encima de la desaprobación. Pero recuerda muy bien que en ese momento no sabíamos, no teníamos muy claro todo lo que había ocurrido con la adquisición de las vacunas. Cuando entra el presidente Sagasti, él descubre y de alguna manera comunica que no se había firmado ningún contrato que nos permitiese a nosotros tener vacunas, que era lo que más se requería
Bueno, ahí la popularidad del presidente, del expresidente Martín Vizcarra, se desmoronó totalmente, ¿no? O sea, fue otra historia en realidad lo que se supo después. Fue otra historia, efectivamente, y vamos a ver cómo termina esta. Que bueno, es de terror, pero ya se van definiendo un poco las razones de los descontentos y podríamos decir que nos vamos acercando a una tormenta perfecta, ¿no? Porque con este tema de los precios que está golpeando ya la economía de los peruanos, por supuesto, los más necesitados, la situación se ve cada vez más complicada para el presidente. Como tú lo has dicho, ¿no? Yo creo que estos números, estos resultados, no solo de nuestra empresa de investigación, de CPI, sino de otras empresas de investigación serias también que llegan al mercado, no suelen ser incómodos ahora, tanto para el Ejecutivo como para el Congreso, porque ya me ha estado llamando alguna gente preguntándome incómoda por los resultados. Estos son los números, esta es la realidad, esto es lo que piensa el país. Y como bien has dicho tú, debería, más que criticarse, debería servir para que se tomen acciones, para que el Congreso de alguna manera haga un máximo esfuerzo por coincidir interés con la población, porque la población lo que está sintiendo es que el Congreso es lo más alejado que puede existir. Es una casa donde los intereses empresariales y de privados están por encima de los intereses de la nación. Entonces, eso es clarísimo. Si no entienden eso y si no comienzan a hacer su trabajo de legislar en beneficio de todos nosotros, esto va a acabar muy mal. Porque los jóvenes finalmente, sabemos muy bien que cuando salen a la calle salen muy furiosos, son los que van a terminar sacando a todos. Ya lo han demostrado antes. Y acá, con estos números, no solo va a salir el presidente, van a salir el presidente y el Congreso. Con eso terminamos, con esa reflexión bastante seria, con esa llamada de atención y esa alerta. Omar Castro, gerente general de CPI, muchas gracias por compartir estos interesantes resultados de la encuesta del CPI. No, muchas gracias a ti, Enrique. Hasta otra oportunidad. Estamos en contacto. Gracias.